Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, la escuchamos, Lick. Perfecto. Bueno, yo tengo registradas a 10 personas, están obviamente presentes 6. Vamos a dar inicio y obviamente si alguien más va ingresando, bueno, ya le estaremos dando el acceso. Para comenzar, bueno, pues quiero darles la bienvenida a este nuevo curso. Ustedes, tengo entendido, son obviamente de la modalidad ejecutiva. El curso de nosotros va a ser Historia del Derecho, específicamente Historia del Derecho Mexicano. Tengo entendido también que les habían mandado un reglamento en donde se les solicita que tengan sus cámaras aperturadas. Esto por cuestión de normativa. Ya tienen obviamente un reglamento interno, en un ratito vamos a estar platicando acerca obviamente de las normas y de las reglas, etcétera. Para comenzar, vamos a dar inicio con una cuestión breve, obviamente de presentación, para que podamos irnos conociendo todos, ya que es su primer curso y obviamente el primer curso específicamente conmigo. Yo soy Carla Ivonne Baez Mora, soy licenciada en Derecho por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tengo la maestría en Ciencias Forenses y Periciales por parte de la Universidad de Oriente. Tengo un diplomado en Sistema Acusatorio Adversarial, tengo especialidad en Derecho Penal y conocimientos e instrucción en perfilación en asesinos en serie, en grafología, en grafoscopía y en victimología clínica, así como diferentes talleres, muchos enfocados a la perfilación criminal y a la parte de la rehidratación cadavérica. Básicamente me dedico obviamente al litigio en diferentes áreas, sobre todo la materia propiamente penal y como tal a la docencia desde ya hace algunos años. He trabajado con diferentes perfiles, así que no va a haber ningún problema. Perfiles obviamente de abogados, de comerciólogos, contadores, administradores, etcétera. Y actualmente doy también clases no solamente para licenciatura, sino para maestría en diferentes instituciones. Bueno, ya con esto sí quisiera conocerlos un poquito antes de que empecemos a ahondar propiamente en la materia y en que empecemos a ahondar inclusive en la propia plataforma. Así que les voy a agradecer, ahorita les voy a ir dando el orden, así como me aparecen a mí, que se vayan presentando de manera muy breve, obviamente los datos más importantes, su nombre, su edad, a qué se dedican y por qué estudiar la licenciatura en Derecho. Si quieren agregar algún otro dato, no hay absolutamente ningún problema. La primera persona que me aparece, según aquí la lista de participantes, es Gabriela. Hola, buenos días. Me llamo Gabriela Perdomo Severiano, tengo 19 años y estoy haciendo la carrera de Derecho porque es una carrera que me llama la atención y un tío me estuvo animando a estudiarla y actualmente estoy trabajando en un corporativo. Perfecto, muy bien, Gabriela. Daniel, ¿está por acá Daniel? Daniel Palomares, ¿nos escuchas? Creo que desde la mañana tiene problemas con su audio. Con su audio, perfecto. Bueno, ahorita lo checamos. Evelyn, por favor. Yo soy Evelyn, soy de Cancún, tengo 31 años y actualmente soy desempleada y bueno, soy licenciada en educación preescolar. Perfecto. ¿Y por qué derecho, Evelyn? Porque hace unos años lo quería estudiar, pero como que me desanimaron un poco y me metí a estudiar otra cosa, pero como que no es lo mío. O sea, sí me gusta, pero quiero llenar ese espacio que tengo ahí. Perfecto. Muy bien, Evelyn. A ver, siguientes, porque se incorporaron más. Andrea, ¿Andrea ya pasó? No, ¿verdad? Andrea Aquí Vázquez. estoy. Así es, para servirle. Dime, Andrea. Pues yo la verdad es que comentaba yo con mi otra profesora que yo tengo muchas ganas de aprender, tengo muchas ganas de comerme el mundo. De hecho, yo tengo algunas cuestiones personales en temas legales.
Entonces empecé a involucrarme y me empezó a llamar la atención y empecé a buscar más del tema. Y de hecho sigo mucho a Elena Carbonell, soy súper fan de él, me encanta, y entonces por eso es que estoy aquí. Perfecto. Bien, Andrea, gracias. A ver, vamos a ver quién me sigue saliendo. Saraí. Saraí, ¿estás por ahí, Saraí? Aquí estoy. Y no escuché cuál fue la pregunta, acabo de entrar. Sí, Saraí, que se presenten de manera muy breve, por favor. Pues, soy Saraí. Entré a Derecho porque, no sé, desde pequeña yo creo que me llama la atención eso. Y algunas cosas de mi vida que han pasado que hicieron que me llamara un poco la atención, que volteara a ver un poco las leyes y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que solo por eso. Bien, Saraí. ¿Tienes cámara? Bueno, me Sí, parece que sí tienes. sí. En cualquier momento que puedas, por favor, apertúrenla, sobre todo en modalidades que son de carácter ejecutivo, que obviamente no se tiene la cuestión presencial. Sí es muy importante, sobre todo para la cuestión de interacción. Y bueno, aparte por lo que les comentaba, que tengo entendido que es parte, ahorita vamos a platicar de la forma de evaluación, y tengo entendido que es parte de su reglamento. Gracias, Araí. Diana. ¿Está por ahí? Hola, Liz. Hola, Diana, buenos días. Hola, buenos días. Soy Diana Martínez. Soy perito de la Fiscalía en el ámbito de criminalística. Y bueno, pues me llama la atención derecho, más para complementar un poco de mi formación y igual para tener más conocimientos y también crecer en ese ámbito. No nada más quedarme con lo que tengo de mi carrera, sino con algo más. Perfecto. Ok, como complemento. Muy bien, Diana. Amelia, por favor. Sí, me llamo Amelia Judith Chaco Osorio, soy del estado de Tlaxcala. Actualmente laboro en guardería SIMS del estado de Tlaxcala. Mi interés principal para estudiar leyes es porque mi ámbito laboral o en el área en el cual estoy se refiere a eso, que viene siendo demandas laborales, situaciones que se tiene con Hacienda, entre otras cosas. Y otra razón por la cual yo quiero estudiar leyes es porque actualmente llevo un proceso del cual yo quisiera involucrarme y pues conocer un poquito más sobre la materia. Eso sería eso. Muy bien, Amelia. No, sí, son cosas como muy complementarias y afortunado, desgraciadamente, el derecho complementa casi, o me atrevo a decir, si no es que todas las carreras, todas están involucradas de manera directa o indirecta con lo mismo. Maricruz, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Su servidora Maricruz Jiménez, tengo 24 años, cuento con la licenciatura de Criminología Criminalística y en la actualidad ejerzo, o bueno, estoy laborando en lo que es la Secretaría de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, en el área de atención a víctimas, motivo por el cual me da esta parte de estudiar lo que es derecho, ¿no? Por todas estas cuestiones de las atenciones a víctimas y ciertos roces que hemos tenido en su momento con el Ministerio Público. Ok, muy bien. Xochitl, por favor. Buenos días, pues soy Xochitl, soy del estado aquí de Puebla. Actualmente laboro para la Secretaría de Seguridad Pública, soy policía del estado. El motivo por estudiar Derecho es para complementar lo de mi trabajo, naturalmente, ya que he tenido un poquito de problemitas ahí con los ministerios públicos. Entonces es para ir complementando en cuestiones de documentación también. Tengo 19 años. Ok, perfecto, muy bien. ¿Quién me falta? Vi que alguien se incorporó al final. Para empezar, digo, cabe mencionar que creo que la mayoría son mujeres, ¿verdad? Salvo Alexis, si no me equivoco. Alexis, ¿me escuchas?
Vamos a esperar que Alexis nos conteste. Alexis y Daniel serían los únicos varones de los 10 que son en totalidad. Alexis, ¿nos escuchas? Creo que no, creo que también tiene exactamente la misma problemática. Bueno, vamos a comentar rapidísimo. No sé si ya tuvieron la oportunidad de poder comenzar a inspeccionar en su plataforma institucional. No sé si ya curiosearon por la plataforma. A mí en lo personal no he podido entrar porque no me han dado de alta. No te han dado de alta, ok. Vamos a estar muy pendientes, sobre todo en lo que tiene que ver con esa situación, porque la realidad es que a partir de eso vamos a estar trabajando muchísimo en la plataforma. Digo, una por la cuestión de su propia modalidad y otra muy importante, por la cuestión que tenemos ahorita con la situación de la contingencia, pues tenemos que estar muy al pendientes buscando los mecanismos para poderlo hacer. ¿Los demás ya tuvieron la oportunidad de poder trabajar en su plataforma o de conocerla o alguna cuestión así? Ya. Yo ingresé, pero no me permite visualizar como tal en las materias o en los demás pestañas que aparecen. Ok, perfecto. Ahorita les voy a comentar rapidísimo, aquellos que tengan problemáticas para poderse conectar y demás, les voy a solicitar que se contacten con soporte técnico o con coordinación para que puedan visualizar esas problemáticas y las puedan arreglar y ustedes no presenten ningún problema. Vamos a dar un vistazo nada más porque sí es realmente importante que comprendamos. Nosotros veníamos de una plataforma, veníamos abordando una plataforma que era la plataforma Pira. Con esta evolución y con este traslado que hubo a la cuestión 100% síncrona, lo que se hizo fue modificar la plataforma y actualmente, como lo pueden apreciar en sus pantallas, ya estamos en la plataforma EVA 360. Esa va a ser la plataforma institucional, digo, no sé si su anterior docente ya les comentó. Con esa va a ser con la que se va a estar elaborando, obviamente, el restante del curso. Cuando ustedes aperturan, obviamente van a encontrar sus materias, digo, en mi caso muy personal, pues obviamente son las materias que imparto, que es amparo, tengo obviamente la suya, que es historia del derecho, medicina legal, métodos y técnicas y demás. En el caso de ustedes es esta, que es historia del derecho mexicano. En este caso van a encontrar una, vamos a decirlo y así se denomina, una guía didáctica. En la guía didáctica ustedes van a poder encontrar una introducción, que es obviamente una cuestión institucional. Van a encontrar el propio objetivo. Cuando nos referimos al objetivo, estamos hablando única y específicamente del objetivo de cada materia. En este caso de nosotros, pues historia del derecho mexicano. Ustedes ya tendrán la oportunidad para obviamente irlo haciendo con el debido detenimiento, de mientras pues nosotros tenemos que seguir avanzando. En cuestión del temario, ustedes van a poder visualizar precisamente todos los temas que vamos a abordar en nuestra materia. Y una de las partes más importantes, pues que obviamente a ustedes les interesa mucho, pues es la parte de los criterios de evaluación. Tienen lineamientos muy genéricos y que son de carácter institucional, que obviamente les dice cómo se van a manejar los trabajos dentro de esta comunicación de clases síncronas, que son las que se realizan mediante la plataforma de Zoom. ¿Qué es lo primero que se solicita? Pues obviamente la cuestión de la puntualidad. La puntualidad es muy importante de manera general y sobre todo para la cuestión estudiantil y posteriormente para una cuestión profesional. Lo que les comentaba, para entrar a las sesiones síncronas y que obviamente se les pueda tomar su participación y se les pueda tomar su asistencia, tienen que contar con la cámara abierta. Obviamente su micrófono va a estar silenciado hasta que se requiera su propia participación. Cuando ustedes quieran hablar, digo, esta es una parte muy general o muy de etiqueta de las plataformas, que lo que se debe de hacer es precisamente levantar la mano. La plataforma Zoom tiene una herramienta en la cual ustedes pueden levantar su mano, literalmente hablando en una cuestión figurada, y como tal, pues ya obviamente yo les puedo dar la palabra. La realidad es que no somos muchos, entonces no habría como tanta problemática para hacerlo. Digo, yo puedo ir visualizando quién quiere participar y no hay absolutamente ningún problema.
En este caso, pues obviamente también nos habla de que no se puede portar algún tipo de lente oscuro, algún tipo de gorra y demás por cuestiones institucionales. Y obviamente la participación es muy importante, porque aunque estemos en modalidad ejecutiva, pues obviamente se valora la parte de que ustedes tengan esta interacción durante las sesiones. Y obviamente, pues la realización de actividades, si no realizamos actividades, vamos a tener una problemática. Aquí está la forma de evaluación. Generalmente yo evaluaba con 60% el examen, pero con esta parte de la cuestión síncrona, pues obviamente se tiene que dar también puntaje a su participación durante las clases y también a la parte de las actividades en la plataforma. Entonces, su forma de evaluación es la siguiente. Cuentan con un 35% el cumplimiento de sus actividades de plataforma, que son las que ahorita les voy a mostrar. En este caso, obviamente, las actividades deben de reunir los requisitos que se dan en las instrucciones de las actividades. Entonces, pues ahí vamos a ir contabilizando. El otro 25% es su participación en sesiones síncronas, que quiere decir que cuando nos conectemos en línea, pues obviamente estemos participando y estemos interactuando entre todos, porque si no, pues obviamente no nos serviría de mucho que estuviéramos presentes, pero si no participamos, ¿sí? Cabe entender también o cabe aclarar que aunque sean clases así, pues la realidad es que también se necesita mucha retroalimentación. ¿Para qué? Pues obviamente para que se pueda seguir evolucionando en el conocimiento. Y el último 40% se va a medir en un producto final y o examen. ¿Qué quiere decir? Que se puede dividir entre un producto final y el examen, o en su defecto puede ser solamente un producto o en su defecto solamente un examen, ¿sí? En el caso de su modalidad específica va a ser un poquito complicado estar evaluando sesión con sesión, porque eso nos restaría mucho tiempo. Si de por sí tenemos la mitad del tiempo que normalmente se aborda para tratar las materias, pues estar haciendo evaluaciones nos quitaría un poco más de tiempo. Muy probablemente solo sea una evaluación al final de sus sesiones, que sería la, no sé, entre séptima y octava sesión, ustedes tendrían su evaluación. Eso ya lo iremos platicando, obviamente, conforme vayamos avanzando y conforme vayamos viendo los tiempos, ¿sí? Bueno, es una de las cosas más importantes dentro de la plataforma que ustedes obviamente la pueden consultar. Ahí lo van a tener, la información ahí la van a tener, no hay ningún problema de que se borre o alguna cuestión así. En el caso de los recursos y las aplicaciones, son precisamente mecanismos o sugerencias que ustedes pueden utilizar para poder realizar los trabajos que se les piden en la plataforma, ¿sí? Esos son ejemplos y se pueden ir llenando a través del avance de la materia. Aquí está. Ok, en el caso de las aplicaciones, bueno, acá nos sugiere un poquito algunas aplicaciones, por ejemplo, la cuestión del scope, ese nos va a servir para los ejercicios de realidad aumentada, si es que llegamos a tener algunos. Tenemos el Reading Maker, en este caso es un creador que nos genera juegos o nos genera aplicaciones para poder codificar ciertas actividades. Kahoot, digo, si han tenido la oportunidad de trabajar con Kahoot, es una metodología de aprendizaje que tiene que ver con la gamificación. ¿Qué quiere decir esto? Aprender mediante el juego. Vamos a ver si más adelante el tiempo nos lo permite y podemos realizar uno, sobre todo en esta modalidad que tenemos nosotros, ¿sí? Ahí los tienen y si ustedes los quieren utilizar, los pueden utilizar para alguna presentación de trabajo o para alguna cuestión así. Ahora, otra de las cuestiones muy importantes, más abajo van a encontrar sus recursos de trabajo. Acá van a encontrar que yo les comentaba hace un momento, que eran los contactos. Si ustedes llegan a tener alguna problemática, yo creo que sobre todo de carácter técnico, o sea, que tenga que ver con la cuestión de la plataforma y demás, aquí van a encontrar los contactos de las diferentes personas que los pueden atender. Está desde el contacto del rector,
que es licenciado José Fernando López Olea. Encuentran también el del maestro Oscar, que es nuestro decano. En coordinador general encontramos al licenciado Iván. Y en el caso de que tengan alguna problemática tecnológica, quien se encarga de la parte técnica de la solución de estos problemas es el ingeniero Alan Oyarzábal. Con él pueden acudir por si tienen alguna problemática. Aquí tienen su contacto mediante correo electrónico para que les pueda resolver. Yo me imagino que ya tienen el contacto de la coordinadora Leticia. Si no, posteriormente lo agregaríamos para que igual puedan tener contacto directo. ¿Para qué se hace esta parte? Pues obviamente para que se puedan resolver las problemáticas o las necesidades que presenten y que no necesitemos esperarnos tanto tiempo. Ahora, parte importante, la planificación de la praxis. En una mecánica, obviamente, de avance para ustedes, lo que se pide es que nosotros les hagamos una forma de trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Donde se contengan los temas que vamos a ver, en qué fechas los vamos a ver y qué recursos vamos a utilizar, ¿sí? Ustedes la van a revisar de manera muy consciente y con mucha paciencia, acá ya la tienen. La van a aperturar y les va a aparecer la praxis. Si ustedes están de acuerdo, le van a poner aquí, ustedes van a añadir su tópico y van a contestar que están de acuerdo. En dado caso que no estén de acuerdo o que tengan alguna otra situación, pues la ponen ahí y podemos hacer la revisión de la praxis, ¿sí? Eso es un requisito institucional y es un mecanismo de sustento para ustedes. ¿Por qué se los comento así? Ustedes saben que la modalidad ejecutiva sí era presencial, que quiere decir que los días sábados en las horas que les tocaban era de manera presencial. Entonces se les entregaba la praxis de manera física y ustedes la firmaban, ponían su nombre y la firmaban en dado caso de estar de acuerdo. Para que al rato si existe alguna problemática, los dos tengamos o las dos partes tengamos para fundamentar lo que estamos diciendo. Entonces, si yo tengo una observación o una problemática, no sé, vamos a pensar con la forma de evaluación. Ok, yo ya firmé y a mí me dijeron que la evaluación era un 40, 35, 25. Y al rato yo como maestro, por alguna razón, la cambio y les quiero poner un 70% de examen, ustedes se pueden inconformar porque en la praxis decía una cuestión diferente. ¿Sí? Entonces es un mecanismo de respaldo, vamos a pensarlo de esa manera. Bueno, entonces les voy a pedir, tienen toda esta semana para que la puedan revisar y me puedan decir si están de acuerdo o si por alguna razón tienen alguna observación y no hay absolutamente ningún problema, ¿sí? Es una de las partes más importantes de la plataforma. En el caso del cronograma de sesiones síncronas, eso solamente les sirve para que sepan perfectamente a qué hora y qué días obviamente tienen sus sesiones, porque tengo entendido que tienen diferentes materias. Y el foro de presentación, en el foro de presentación lo único que van a poner es su nombre, su edad y lo que les acabo de preguntar, ¿sí? Acá tienen una sugerencia, pasatiempos, gustos, de qué campus, porque recordemos que hay una especie de transversalidad. ¿Qué quiere decir? Que hay materias que se están trabajando con chicos no solamente de Puebla, sino que hay materias que se están trabajando con chicos del campus de Coatzacoalcos, de Cancún, etc. Entonces es muy importante que pongamos el campus. Y ya, con eso sería la única forma de que ustedes completarían su foro de presentación. Hasta ahorita no tenemos una lista, vamos a decirlo así, una lista oficial, porque obviamente puede ingresar o puede salir alguien. Lo que vamos a hacer es que yo me voy a basar en los datos que tengo de la gente que se encuentra dentro de la plataforma. Ahorita lo vamos a checar. Si alguien me falta o alguien no está, en este momento me comenta por medio del chat, se dan cuenta que tenemos un chat, y en automático yo lo hago para poder empezar a generar sus asistencias, ¿sí? En lo que obviamente nos proveen las listas oficiales. Y lo que viene son las boletas, básicamente. Calificaciones parciales, el ordinario y las calificaciones finales. Ahí ustedes van a poder visualizar la calificación que tienen. Y también vamos a platicar más adelante la mecánica, bueno, esto va a ser en sesiones posteriores, de que si tienen alguna inconformidad con alguna calificación, lo pueden hacer saber o en su defecto, pues van a poder dar una anuencia de que están completamente sin ningún problema.
Bueno, básicamente esa es la estructura que obviamente tiene su plataforma y posteriormente viene algo así, que son la división de las semanas. ¿Qué quiere decir? Las semanas que ustedes y yo vamos a estar trabajando juntos. Tiene las fechas, si se pueden percatar, la primera semana es a partir del día de hoy, que es 29 de agosto, hasta, bueno, acá hay error, no es 5 de agosto, es 5 de septiembre, que va a ser la siguiente semana. Van a encontrar esto, miren. Así van a encontrar su plataforma. Los ejercicios de mindfulness son una dinámica o una especie de meditación o una especie de atención plena. ¿Qué quiere decir? Que todos venimos de semanas, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen actividades y trabajan y demás, vienen de una semana pesada para todavía tomar clases de 2 horas que pedagógicamente son pesadas. Se hace un ejercicio de introducción, que es un ejercicio básicamente de relajación. Pueden consultar el contenido por semana, o sea, este va a ser nuestro contenido por semana, y las actividades que van a realizar. Aquí tengan mucho cuidado, porque esto es lo que se va a contabilizar. En las actividades van a encontrar una introducción, un video introductorio, y van a encontrar diferentes mecanismos de apoyo. Lecturas, libros, documentos, etcétera. ¿Qué es lo importante para ustedes y para mí? Que revisen muy bien las actividades que tienen que realizar. ¿Por qué? Porque esas actividades van a tener un cronómetro. ¿Qué quiere decir? Pues un tiempo de entrega. Generalmente los tiempos de entrega se manejan a partir del día de hoy, o sea que sería sábado, entre sábado y domingo, al siguiente día, viernes o sábado en la mañana. ¿Sí? Eso ya lo iríamos platicando. Tienen toda la semana para poder desarrollar su actividad. ¿Sí? Y así van a encontrar diferentes valoraciones. Obviamente ahorita no tenemos valoraciones porque no pretendo evaluarlos por lo menos la primera semana. Y van a encontrar igual otros ejercicios acerca de mindfulness y demás. Ahora, los repositorios de sesiones síncronas es donde ustedes van a poder consultar estas grabaciones. Si por alguna razón no pudieron llegar, si por alguna razón cualquier cosa que haya pasado o les surge alguna duda y quieren consultar la clase, por llamarlo así, podrán acudir a este repositorio para que vean las sesiones semanales que tenemos, ¿sí? Y lo van a encontrar en esa herramienta. Tenemos una disyuntiva porque por una parte se dice que se va a hacer a través de esta aplicación y por otra parte se dice que se van a cargar a un canal de YouTube. Yo voy a dejar el fundamento aquí, o sea, lo voy a dejar acá. Ya si alguna instrucción posterior nos dice que a canal de YouTube, los mandaríamos a canal de YouTube. De mientras, el canal completo va a ser la pura plataforma, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de la plataforma, acerca de la forma de evaluación, alguna regla, alguna normatividad que les acabo de comentar? No. No, ninguna. Perfecto. Ok, entonces, si no hay ninguna duda y no hay ninguna situación externa que tengamos que comentar, pues ya vamos a dar el paso propiamente a lo que es su materia. Les comentaba hace un momento que nuestra materia se denomina Historia del Derecho Mexicano. Obviamente, para poder abordar la historia del derecho mexicano, tendríamos que partir de conceptos muy básicos. Pregunto, antes de iniciar, ¿para qué creen ustedes que nos sirve el conocimiento de la historia? Dentro del derecho, obviamente. Para tener una base de lo que se está tratando o se va a tratar más a fondo y no estar como a la intemperie de qué, o sea, qué fue lo que pasó o nada más les doy estos conocimientos. Es como una base para empezar a tener una visualización más a fondo del tema. Ok, bien, Diana. ¿Alguna otra cosa? Yo creo que como dice Diana, o sea, tener la base y los fundamentos, ¿no? Pero también es importante la historia porque va evolucionando y va cambiando. Tanto las leyes como le van agregando o le quitan a algunos artículos o... Bueno, ese es mi punto de vista. Perfecto. ¿Alguna otra contribución externa a lo que dijeron o acaban de decir su compañera Evelyn y su compañera Diana? Yo, Andrea,
En lo particular, yo creo que también la historia siempre es bueno saber desde dónde empieza o por qué empieza este derecho, ¿no? Entonces, la historia es súper importante para poder empezar a conocer desde dónde empieza el derecho. Claro. ¿Por qué lo pregunto? Porque muchas veces en materias, sobre todo en cuestiones de materias introductorias, muchas veces nos cuestionamos acerca de la parte de para qué nos sirve. Porque muchas veces vemos esas materias como parte supletoria, o sea, como parte que no tiene una cuestión importante. La realidad es que sí. Y como bien lo acaban de decir ustedes y como bien acaban de complementarlo, es es punto de partida y es parte de un origen para poder comprender el por qué tenemos las leyes que tenemos, por qué tenemos el sistema que tenemos y cómo lo podemos mejorar, porque esa es una cuestión muy importante. La historia no solamente se refiere a una cuestión pasada, sino que obviamente auxilia a detectar los errores, a detectar los aciertos y no necesariamente volver a cometer los mismos errores, porque si se vuelven a cometer, ¿qué es lo que pasa? Caemos en sociedades en retroceso y eso es una panorámica mundial. Ahora, tenemos un personaje muy importante que todos hemos, hablando de esta parte de la historia, hemos escuchado hablar de él, que es Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte nos decía que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿A qué se refería esta frase? Pues precisamente a evitar que el retroceso llegara con esta parte de conocer lo que había pasado para poderlo modificar y poderlo hacer mejor. Bueno, esa es la importancia propiamente de la historia de carácter general, pero a nosotros no nos compete como una cuestión de historia universal, porque eso ya lo vimos, ya lo visualizamos. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Nos importa la historia, pero la historia del derecho de manera específica. Y más allá del derecho internacional, lo que nos preocupa es la problemática de nuestro país. Por tanto, pues obviamente la materia es historia del derecho mexicano. Para nosotros hablar de historia o llegar a la parte de historia del derecho, tenemos que hablar primero de lo que es historia y lo que es derecho, ¿sí? Pregunto, si ustedes pudieran definir, ¿cómo definirían la historia? ¿O cómo lo conceptualizarían de alguna manera? ¿Cómo lo podrían conceptualizar? Yo creo que es todo lo que hemos estado pasando desde el punto de existencia, se podría decir, y la evolución, y como bien lo decía, ¿no? Conocernos para de ese mismo punto partir e ir mejorando. Claro, sí, tendrá una parte, y la parte del punto de inicio es muy interesante, porque la realidad es esa, tenemos que partir de un punto para poder seguir avanzando. Bueno, bajo esa tentativa de ideas, tenemos una cuestión muy importante. Para que nosotros entendamos generalmente las palabras, es muy importante conocer la parte etimológica. ¿Qué quiere decir la parte etimológica? Pues las raíces que precisamente se tienen. Del lado izquierdo de sus pantallas tienen la cuestión etimológica y del lado derecho tienen definiciones específicas del diccionario de la Real Academia Española, que recordemos que son estos referentes que tenemos todos nosotros para poder comprender el significado de cualquier palabra. En el caso de la etimología, la historia tiene que ver con la parte de vocablos latines. ¿Qué quiere decir? Recordemos que todo el origen generalmente del derecho proviene precisamente de este tipo de vocablos. Por una parte tenemos historia y por otra parte tenemos el segundo vocablo que pertenece al griego, que es iotopía, que como tal es historia. Como tal, la Real Academia Española nos da un par de definiciones que nos ayudan a comprender un poquito, por lo menos darnos la idea de qué se encarga la historia. Primero nos habla de una narración o una cuestión de exponer acontecimientos pasados, pero que son dignos de una memoria. Estos no importa si son de carácter público o son de carácter privado. Y en la segunda ya tenemos a la historia como una parte de disciplina. Y nos dice que es una disciplina que se encarga del estudio y que se encarga de la narración cronológica de los acontecimientos pasados.
¿Qué quiere decir? Que básicamente la historia nos va dando una línea del tiempo de todos estos acontecimientos. Si nosotros pudiéramos unir ambas definiciones, porque ambas son completamente correctas, podríamos decirlo entonces que es esta disciplina que se encarga del estudio y se encarga de la narración cronológica de los acontecimientos pasados, pero de aquellos acontecimientos que son dignos de memoria, ya sea de carácter público o ya sea de carácter privado. Eso por un lado hablando de una manera muy genérica, ¿no? Porque si se dan cuenta el concepto es muy genérico. Ahora, en el caso de la conceptualización de la historia, tenemos una problemática, porque algunos autores lo denominan como ciencia y algunos lo denominan como disciplina, que fue lo que acabamos de ver en el diccionario de la Real Academia Española. Aquí podríamos entrar en diferentes tipos de mecánicas y en diferentes tipos de discusión. ¿Por qué lo digo? ¿Qué diferencia hay entre una ciencia y una disciplina? ¿Qué diferencia ven ustedes? La ciencia ya tiene un estudio fundamentado, probado, Ajá. y la disciplina es nada más lo que se ha cimentado y se ha llevado a cabo. Exactamente. La diferencia es esa, ya lo acaba de decir su compañera, que la ciencia tiene que ver ya con un método completamente comprobado, que ya se dio a través de un método científico. Recordemos esa parte del método científico, que ya se dio un planteamiento del problema, una hipótesis, una experimentación, una tesis, una comprobación, y que al final de cuentas quedó completamente comprobado, todos los estudios. En el caso de la disciplina, no, la disciplina solamente es este conjunto de sistemas de manera rigurosa que se encargan de darnos el estudio de un objeto en concreto. ¿Qué tan podríamos decir que la historia es ciencia y qué tanto la historia es disciplina? Pues digo, tendremos muchas problemáticas porque la realidad es que si nos ponemos a pensar un poquito y nos ponemos a razonar, la realidad es que a pesar de que sí se tiene un método científico, pero no toda la historia ha sido 100% comprobada. Por eso tenemos muchas lagunas, porque muchas partes de la historia han venido a la narración de las personas que lo cuenten. Y como yo no viví en esos momentos, pues yo no sé qué tanto pudo haber sido cierto y qué tanto no. Por eso muchos estudiosos descartan un poquito la parte de que sea ciencia. Muchos lo dejan en la parte de disciplina o en la parte de estudio. Yo creo que para nosotros sería también lo más prudente manejar a la historia como una cuestión de estudio o como una cuestión de disciplina. Lo importante es que la historia va a ser este estudio o esta disciplina que se encarga precisamente del trato de los hechos o de los fenómenos, ¿sí? Vuelvo a preguntar, porque muchas veces estamos acostumbrados a la parte memorista y eso para la cuestión actual ya es un poco perjudicial. ¿Qué quiere decir? Yo les digo, para su examen se van a aprender el concepto de historia. Sí, lo más sencillo y lo más fácil va a ser aprendernos las, no sé, las 7, 8 líneas que tienen a la vista, porque ahí las van a tener. La problemática no es esa, la problemática es el razonamiento que tengamos con esas líneas. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo que ustedes aprendan estos 8 renglones a que me puedan decir qué diferencia hay entre una ciencia y una disciplina, o a que sepan cuál es la diferencia entre un hecho, entre un fenómeno, qué es la trascendencia, a qué se refiere una conexión, etcétera. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me interesa como docente de manera muy personal es la parte del razonamiento, más que la parte de los memoristas. Actualmente lo vemos con los abogados, digo, ya todo nos ha pasado. Si nosotros memorizamos algo con una palabra que se nos olvide, adiós idea, ¿sí? A comparación del razonamiento, el razonamiento va más allá. Bueno, regresando a esa parte, ¿qué diferencia hay entre un hecho y un fenómeno? A ver, denme un segundo. Diana. Sí, Diana, estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí la ven? Sí se ve una pantalla, pero solamente dice guía didáctica. Nos aparece la pantalla de la plataforma EVA 360. A ver, ¿y por qué no me dicen? Espérenme. A ver. Ustedes me dicen si ya les aparece.
Ya ahora sí, Lick. Ahora sí. Confianza, muchachos, y no imagínense. A ver, denme un segundito. Vamos a... Y no se escucha muy bien su audio. ¿No se escucha bien? Es que de repente se corta. Ajá, como entre medio cortado a veces, pero sí. De momento se va. Ok, ahorita checamos eso, espérenme tantito. Es que no sé por qué razón no pude entrar desde la aplicación directa y me tuve que entrar desde la pura liga. Entonces yo creo que eso no ayuda mucho. A ver. Denme un segundito, déjenme cerrar lo que no ocupo porque si no va a ser una problemática esto. Bueno, ya voy a cerrar la plataforma porque creo que no hay ningún problema en esta parte. Ok, a ver, déjenme lo apago. Ok, ahí ya les aparece, ¿verdad? Sí, ahora sí, Lick. Ahora sí. Ya, maestra. ¿Ya? Bueno, menos mal. Y cuando sea eso, avísenme, porque si no, obviamente yo estaba con la confianza plena de que ya lo estaban viendo. Bueno, nada más así remembrando. Hacíamos la parte de la etimología y el significado de la Real Academia. De todos modos, no se preocupen. Por lo menos cada 2 sesiones, yo les voy a estar cargando la presentación. ¿Qué quiere decir la presentación? Obviamente esta que estamos viendo, ¿sí? No se preocupen, cada 2 semanas. Obviamente no les digo una porque las voy obviamente complementando, pero por lo menos cada 2 se las voy a estar subiendo a la plataforma para que puedan consultar las diapositivas. No hay absolutamente ningún problema. Bueno, les decía, el concepto de historia se quedaba como esta parte de qué es el estudio, de qué es la disciplina que se encargaba propiamente del estudio de los hechos o de los fenómenos. Ahí nos quedamos. ¿Qué diferencia hay entre un hecho y un fenómeno? ¿Qué diferencia creen que haya? Por acá, Evelyn, ¿qué diferencia crees que hay entre un hecho y un fenómeno? Pues yo creo que un hecho es algo que se realizó y quedó marcado para la historia. Y un fenómeno es algo espontáneo que sí nos aportó algo, pero no es tan relevante, creo. Ok. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué razón? Si yo les hablo, vamos a pensar, el fenómeno de los feminicidios en Ciudad Juárez en los años o en el año de 1990. Eso fue un fenómeno. ¿Por qué fue un fenómeno? Porque no era algo que se viera muy comúnmente. Exactamente. ¿Y qué quiere decir? Impactó ¿Fue a la trascendente? sociedad también. Claro. ¿Y cuál sería el punto? Pues sí fue trascendente porque realmente eso nos ayudó a cuestiones muy importantes y muy interesantes, como la alerta de violencia de género, como la perspectiva de género, como la demanda o las propias denuncias que se hicieron por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano. Sí dejaron una cuestión muy importante. Dime, Andrea. Y yo creo más también que fue algo que fue un fenómeno que impactó y que sigue impactando, porque el feminicidio es de lo más alto que hay, ¿no? En niveles, estamos creo que en primer lugar. Claro. Y que obviamente esto ha impactado y es un fenómeno que ha sido un fenómeno mundial y como lo comentaba, ¿no? Yo creo que hay que batallar mucho con eso porque también las leyes no nos han ayudado a disminuir y a bajar esos índices de feminicidios. Claro, sí, la realidad es que la diferencia entre los hechos y los fenómenos, más que el orden de importancia, los dos son importantes, tanto los hechos como los fenómenos. ¿A qué podríamos atender un poquito más nosotros? A la cuestión del carácter. Un hecho es algo muy particular,
¿sí? Es algo que sucede en circunstancias muy delimitadas. Los fenómenos no, los fenómenos son genéricos, ¿sí? Vamos a pensar el estallamiento de la Revolución Mexicana. Pues obviamente fueron cuestiones muy precisas, circunstancias muy precisas, territorio muy preciso, muy delimitado el suceso, para que me entiendan. El fenómeno no, el fenómeno es mundial y es grave y es grande, ¿sí? Por eso decíamos feminicidios, bueno, y no nada más aquí, o sea, no nada más es en México, no nada más es en Puebla, se vive el fenómeno en diferentes países del mundo, cada uno con sus circunstancias, pero sin en cambio sí son fenómenos que a pesar del empoderamiento y a pesar de los derechos y a pesar de la igualdad y demás, ¿qué es lo que ha pasado? Sí es un fenómeno porque sí se ha acrecentado la violencia en contra de las mujeres. La diferencia obviamente radica en todos los mecanismos contensores de la conducta, pero nada más. Pero el fenómeno sigue estando presente, ¿sí? Bueno. En el caso de la historia decíamos que se encargaba de estudiar estos dos, tanto los hechos como los fenómenos. ¿Qué quiere decir? Cuestiones limitadas, pero también cuestiones genéricamente universales. Y la historia no tiene absolutamente ningún problema. Por eso tenemos historia universal, pero tenemos historia de México, pero tenemos historia del derecho mexicano. Así, tenemos delimitadas todas las cuestiones. Los fenómenos y los hechos también cabe mencionar que son de diferente tipo y de diferente duración. ¿Qué quiere decir? Que los hechos o fenómenos pueden ser de carácter político, de carácter económico, de carácter cultural, etcétera, ¿sí? No solamente se limita la historia al estudio de uno solo, fenómenos culturales, no, se dedica al estudio de todos, de todo tipo, ¿sí? De fenómenos o de hechos. Y nos habla que de toda duración. ¿Qué quiere decir de toda duración? Pues obviamente va en cuanto a la propia evolución de los hombres. ¿A qué me refiero con eso? Que lo hace desde que, o lo puede hacer desde el origen del hombre hasta el día 28 de agosto. Hasta el día 28 de agosto todavía pasa a ser historia. ¿Por qué? Porque hoy 29 de agosto, el 28 de agosto ya es pasado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces no discrimina el tiempo tampoco en la historia. Bueno. Todos estos hechos y estos fenómenos de todo tipo y de toda duración tienen una característica muy importante. ¿Cuál es la característica importante? Precisamente la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? De hecho, es un lema de la universidad, por cierto, pues para que lo entendamos un poquito más claro. ¿Qué es la trascendencia? Andrea, ¿qué es la trascendencia para ti? Ay, acá en curva. Pues para mí la trascendencia es como que pasa algo más, ¿no? O sea, si hicimos algo que se vea realmente que trascendió, ¿no? Que por ejemplo la ley, que a lo mejor antes no había como tal el feminicidio y que ahora sí ya se hizo como tal la ley o el hecho de que es feminicidio por matar a una mujer, ¿no? Como tal cual, que no es homicidio, sino feminicidio, por un ejemplo, ¿no? Ok, sí, claro, eso tiene con la parte, y su compañera muy bien lo dijo, como el más allá, de hecho es una cuestión metafórica y es parte de un estudio metafórico, porque trascender significa eso, o sea, que es tanto el impacto que puedes evolucionar a una cuestión más allá y que precisamente esa característica tiene la historia. ¿Qué quiere decir? Pues estos eventos no solamente pasaron desapercibidos, porque si hubieran pasado desapercibidos hubiera sido un evento o un hecho cualquiera, pero al ser parte de la historia quiere decir que tuvo repercusiones que obviamente pegaron en algún sector o en algún rubro y que por tanto se inmortalizan y se quedan ahí. Como bien lo dijo su compañera, pues en el caso del feminicidio, pues claro que ha sido un fenómeno que ha trascendido, porque nos ha hecho trascender a nivel internacional, desgraciadamente no como un buen referente, porque es la tristeza del mundo, no es que seamos como el referente mundial en un buen tratamiento, la verdad es que no, desgraciadamente, pero sí nos ha hecho un referente mundial en cómo no se deben de hacer las cosas,
y al final de cuentas nos ha hecho también a que tengamos que apegarnos a organismos de carácter internacional para poder precisamente lidiar con esta problemática o con este fenómeno. Entonces, la trascendencia es un hecho que como tal sí va más allá, como tal sí impacta, ¿sí? Y bueno, pues obviamente trascendentes en la vida de la humanidad, pues claro. Si yo les pregunto, a ver, díganme niños, porque pues ya ustedes ya pasaron primaria, historia en primaria, historia en secundaria, historia en prepa y demás, ¿no? Si yo les pregunto, ¿qué eventos me podrían decir relevantes de la historia de nuestro país? ¿Cuál sería el primero que se les vendría a la mente? De historia general. La batalla de 5 de mayo. Batalla de 5 de mayo. Claro, como orgullosa poblana. Como debe de ser. ¿Cuál más? La Revolución Independencia de Mexicana. México. Claro, la revolución. Dime, Gabriela habló también. Ah, la Revolución Mexicana. Igual, o Revolución Independencia. Mexicana. ¿Cuál otro? La independencia Cerca de la México. fecha, muchachos. 15 de septiembre, ¿qué van a hacer? Bueno, ahorita nada. Eso es claro. Van a dar el grito. Claro, pues obviamente la independencia de nuestro La país. independencia. Cualquier mexicano, ¿por qué cree que el 15 de septiembre es una fiesta nacional? Porque la realidad es que como buenos patriotas, pues obviamente es una de las fechas más inmortalizadas dentro de nuestra historia. ¿Por qué? Porque fue un fenómeno y fue un hecho, porque acá cabe mencionar que fueron los dos. Que fue de carácter, claro, fue de carácter político, fue de carácter económico, de carácter cultural, de carácter, mil caracteres. ¿Sí? ¿Trascendió en la vida de la humanidad, por lo menos en nuestro país? Claro que sí, por supuesto que tuvo un impacto la independencia de nuestro país, que por supuesto que nos hizo ir más allá. Eso es una cuestión muy lógica. Ahora, en todas sus conexiones, y acá tenemos dos conexiones importantes, y esto sí me interesa que lo comprendan. Las conexiones, hay conexiones sincrónicas y conexiones diacrónicas. Ahorita lo vamos a ver, creo que en la siguiente diapositiva. En el caso de las sincrónicas, ¿qué quiere decir? Que son hechos de la misma época. ¿Sí? O sea, estas conexiones que hay entre los fenómenos y otros fenómenos, pero de la misma época. Pero también las conexiones diacrónicas, que son aquellas que tienen que ver con fenómenos de esta época y con los antecedentes y las causas que lo provocaron. Pregunto, ¿cuál fue la consecuencia de la independencia de nuestro país? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Qué trajo como consecuencia? Sí, porque está padre, ¿no? Bueno, nos hizo festejar cada 15 de septiembre, pero ¿como para qué o qué? ¿Qué consecuencia tuvo? A ver, déjenme ver a ver si ya nos contesta alguien más de los que no. Ay, Dios mío. Maricruz, ¿nos escuchas? Ay. Maricruz. Mis. Adelante, Maricruz. Dime, Andrea. Pues yo creo que lo que más impactó en la independencia fue la crisis, ¿no? Sí, claro, Económica. lo que más impactó fue la crisis, hablando de las cuestiones. Ah, porque es muy importante y eso es muy interesante. No siempre Digo, los efectos de los fenómenos, ni la historia como tal, nos deja solo efectos benéficos. Esa es una parte muy importante. Muchas veces nos deja cuestiones muy malas. Si hablamos de la independencia como una cuestión buena, como una cuestión de soberanía, como una cuestión, obviamente, de poderse regir con sus propias reglas el Estado mexicano, vaya, sí, es lo bonito, pero por supuesto que dejó consecuencias malas, entre ellas precisamente la crisis. ¿Por qué? Porque dejó muchos muertos, muchos heridos, mucha cuestión económica baja, obviamente todo quedó devastado y esas son cosas que generalmente no se abordan, solo vemos la cuestión heroica del propio suceso. Claro que sí, esas son las propias consecuencias, por lo menos del lado malo. Les comento, ahorita nada más voy haciendo así como que el conteo a vista, porque obviamente no los conozco todavía bien,
pero sí les voy a ir tomando participaciones. Ahorita nada más medio he visto así como muy pocas personas, y más todavía si les pregunto y no contestan, vamos a tener una problemática. Yo nada más les aviso para que luego no digan, es que nos dijo hasta la 6ª sesión, no, les dije desde la primera y aquí está grabado, por cierto. ¿Sale? Bueno, les decía que había una parte diacrónica y había una parte sincrónica, que la diacrónica tenía que ver con la parte de anteriores o posteriores, porque muchas veces también hablamos ya de cuestiones a futuro. Y el sincrónico tenía que ver con las partes de la misma época, o sea, lo que se va dando en ese momento. Y yo les decía, si yo hablo del día 28 de agosto, pues ya es historia. ¿Por qué? Porque ya es pasado y se quedó ayer. ¿Me explico? Bueno. Por poner el ejemplo, en el caso de, del diacrónico no hay absolutamente ningún problema. ¿Por qué entran a nuestra sala? ¿Qué pasó? Guillermo, ¿conocen a Guillermo? Sí. Sí, yo lo conozco. Ah. Es Entonces, que ¿qué pasa? está trabajando. Sí, es que Está trabajando. lo saca la plataforma y vuelven a ingresar. Lo que me preocupa un poco es que yo les tengo que estar dando el acceso. No sé si es yo creo que sí es por un control de asistencia, pero bueno. Les decía que en el caso del diacrónico no tenemos ninguna problemática. ¿Por qué? Porque es una comparativa con hechos anteriores y con hechos posteriores, porque también tenemos que ver. De hecho, es una de las características importantes. Ya que yo conozco mi pasado y ya sé que yo estoy aquí en el presente haciendo ciertas cosas, pero también tengo que mirar a un futuro, que es lo que nos hace falta. Y eso ocurrió en su momento cuando precisamente se hizo lo que comentaba su compañera hace rato, la regulación del tipo penal. Decían, pues era homicidio, pues era un homicidio doloso. ¿Qué pasó? Pues en ese momento presente se dieron cuenta que no bastaba con esa penalidad, en el caso pasado, por todos los sucesos, y ¿qué hicieron? Hicieron una mira para el futuro, ¿sí? Una cuestión diacrónica, que era una modificación pensando que la cuestión punible iba a ayudar a que el índice de este tipo de delitos disminuyera. Oh, sorpresa, porque eso me queda claro, por lo menos aquí que está una criminalista y una criminóloga, ¿si estoy en lo correcto? Ah, Maricruz. Maricruz y Guillermo están trabajando. Es perito, ¿no? ¿Mande? No es que voy viendo, miren, voy viéndolos a ustedes. Creo Voy que hay viendo una perito. y así andamos. ¿Mande? Yo. Dígame, Perito dígame. una perito la que está aquí. ¿Cómo? Que es una perito, no es criminalística, es perito. Pero dijo que era perito en criminalística, ¿no? Yo. Pero sí, o estoy mal. No, sí, Ando no, sí. confundiendo. Es que como que se Sí, ¿verdad, empiezan a Diana? decir las. Ya dije, Yo sí ¿qué decía aquí. pasó? Y yo me quedé en que era perito en criminalística y me quedé. Pero escuché a alguien más que también estaba en algo así. Creo que está Maricruz, ¿no? Que está en atención a víctimas. Atención a víctimas, exactamente. Ajá. Ajá. Bueno, tienen que A ver, en el víctimas. caso de atención a víctimas tendría que ver con parte de la psicología o de la criminología en su defecto, o la victimología. Entonces tendrían que tener más o menos como por ahí el perfil, ¿no? No uno en especial, pero por lo menos ese. Bueno, en ese caso, por eso les decía, Maestra, dígame, Maricruz. disculpe que hace un momento que me estaba usted dando la palabra, su servidora, como le comenté, pues estoy laborando, ¿no? Y en efecto, cuento con la licenciatura de criminología. Ahí está, Y ya ven, cómo no me como equivoco. comentaba, pues sí, no damos este tipo de atención. La mayoría de quien conforma la jefatura de atención a víctima, pues somos criminólogos con cierto perfil hacia la victimología. Ya ven, pero o sea, ya dijeron, ay, no nos puso atención. Claro que se las pongo, por supuesto que sí. Bueno, ¿a qué iba con esta parte? Les decía que en ese momento el cuerpo legislativo creyó que el incrementando o el separando un tipo penal iba a ser un impacto para que obviamente este tipo de delitos bajara. ¿Qué pasó? Pues la realidad es que no se vio mucha mejora y sus compañeras podrán decirlo mejor que yo. La realidad es que no es cierto, no hubo una baja de índice con el incremento de una técnica punibilidad, porque la realidad es que no se ha bajado. Entonces ahí hubo un error. Si analizamos los efectos diacrónicos con una cuestión anterior y vimos hacia el futuro con una cuestión posterior. Sin embargo, la realidad es que no.
porque obviamente por eso mucho énfasis actual en todo lo que tiene que ver con la prevención del delito, con la prevención de la violencia. ¿Por qué? Porque realmente no solamente las cuestiones punitivas o la cuestión punitiva del Estado iba a ayudar a que este tipo de delitos bajara. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá la historia sí nos ayudó. Dime, Andrea. A mí lo único que en lo personal, mi punto de vista, es que a pesar de que se haya impactado y que se hayan hecho reformas y que todo se haya mejorado según, lamentablemente no es así, porque las leyes no lo han permitido. O sea, que no te mueras ya es feminicidio, ¿no? Entonces es una parte en la cual yo estoy como muy en contra, precisamente por eso, porque yo creo que aquí también nos falta mucho ese, no sé si es la ley, si somos nosotros como empezamos, ¿no? Como abogados, como no sé quiénes sean los culpables, pero yo creo que aquí todos, ¿no? Todos como que participamos en que las cosas se hagan mal desde un principio y que no se Claro, castigue como sí. debería de castigarse. Sí, ahí tenemos una responsabilidad y yo creo que todos tenemos, bueno, mucha gente dice es que las leyes, no, yo creo que si nosotros nos ponemos a leer de manera muy consciente la normatividad, realmente tenemos una muy buena normatividad desde la cuestión de supremacía constitucional para abajo. Tenemos una muy buena legislación. El problema tal vez sea la cuestión de los operadores del sistema, tal vez como ciudadanos, tal vez como familias, vaya, o sea, sí la problemática es mucho más allá. Por eso les digo, ahorita el perfil actual, por lo que sean sus compañeras, el perfil actual, por ejemplo, de los abogados, ya no estamos únicamente enfatizados a una preparación en derecho, ya tenemos que estar también en el conocimiento y en la apertura mental de comprender otras muchísimas cosas. ¿Para qué? Pues precisamente para no caer en nada más decir que si yo incremento la pena de que ahorita eran 30 años y si yo pongo 60, pues ya con eso. La realidad es que lo hemos visto claramente que no es así. Y ahí a qué va esto, que pues obviamente nos falla el aspecto diacrónico. Sí, o sea, la parte diacrónica de la historia sí nos hace ver épocas diferentes, tanto anteriores como posteriores, porque podemos visualizar más allá. De eso a que podamos tomar las medidas necesarias para no volver a repetir o para no volver a caer en retroceso, bueno, eso sí ya dependerá de otras muchísimas cosas. Y la sincrónica tiene que ver con esta historia que se genera o con estos acontecimientos que se generan, pero dentro de la misma época. ¿Sí? Lo estamos viviendo, ahorita no nos necesitamos ir a ningún otro lugar. Tenemos una problemática de contingencia. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues lo que hicimos fue decir, a ver, vamos a ver la cuestión de salud. China, ¿cómo está tratando China a los enfermos? ¿Qué está haciendo China para prevenir más contagios? Ah, bueno, entonces México agarró y empezó a tomar medidas de diferentes cuestiones. Educación, ¿qué hizo España para esta cuestión de la educación en tiempos de contingencia? Ah, pues lo hizo así, pues vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando fenómenos o estamos estudiando hechos de la misma época y estamos comparando para ver qué es lo que nos sirve. Y la realidad es que así lo estamos haciendo. Obvio, estamos bajo la prueba-error. Prueba-error, prueba-error. ¿Qué quiere decir? Que corremos el riesgo de que nos funcione y corremos el riesgo de que no. Esa es otra de las problemáticas, que creemos que con la parte de una historia, si yo la aplico exactamente igual, me va a salir igual el resultado. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque así como la historia, el derecho, la criminología, tratamos con seres humanos. Los seres humanos somos cambiantes completamente, ¿sí? Y no somos exactamente iguales en todos los países. Entonces ahí viene una problemática. Por eso decían ahorita, bueno, es que si yo tomo las mismas medidas que tal país que ya lo superó, ¿lo puedo hacer? Muy probablemente no, porque los ciudadanos de allá no son como los ciudadanos de acá. Entonces ahí tenemos una problemática, desgraciadamente. Digo, y es una parte muy importante. Por eso yo creo que de ahí empezamos. ¿Mandé? Que yo creo que desde ahí empezamos, ¿no? Que nosotros como ciudadanos, como personas, nos vale y decimos, ah, como típico mexicano, decimos, ah, pues a mí me vale, ¿no? Y cosas así, por eso es que estamos como estamos. En primer nivel mundial, en todo, menos en cosas buenas, ¿no? En todo lo malo, pues nada bueno. Sí, desgraciadamente ya tendríamos que atender a otro tipo de fenómenos, porque yo puedo analizar, yo puedo ser muy estudioso de los fenómenos de la época, en el caso de la contingencia, cómo se aborda la contingencia en todos los países, sí, yo lo sé muy bien,
pero yo no me va a funcionar exactamente igual en mi país, porque en mi país tenemos otra cuestión cultural, otra cuestión social, otra cuestión económica, otra cuestión política, que desgraciadamente pues no nos ayuda a implementar exactamente los mismos mecanismos. Lo mismo pasa con la prevención del delito, lo mismo pasa con la educación, con la política, con todos los rubros que ustedes imaginen, ¿sí? Bueno. Ahora, tenemos una clasificación, vamos a denominarlo así, porque los fenómenos históricos los tenemos que analizar o estudiar, porque la historia es completamente inmensa, porque imagínense, para estudiar la historia, pues tendríamos que estudiar desde el origen del hombre hasta ahorita y a nivel mundial estaría muy complejo. Pero básicamente para su estudio, los fenómenos históricos se van a dividir en tres, ¿sí? Que son los que tienen ahorita en la pantalla. Son los de corta, los de media y los de larga duración. Así es como se estudian. En el caso de los de corta duración, son aquellos que se van produciendo en un inter o en un lapso, vamos a decirlo así, de horas o de días, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, hay millones de ejemplos, ustedes pueden consultarlos y hay millones nacionales e internacionales, pero un ejemplo de ese sería el crack del 29. Recordemos, ¿qué es el crack del 29? Así rapidísimo. No quiero historiadores, ¿verdad? Pero más o menos para acordarnos. ¿Qué pasó en el crack del 29? Fue un evento internacionalmente muy conocido por una cuestión muy importante, porque en ese momento se habla de la mayor caída en la bolsa de valores. Y obviamente esto generó una crisis mundial, ¿sí? Entonces, obviamente, pues se hizo un evento completamente amplio y completamente conocido. Entonces, ahora, les decía, hay muchos, porque hay muchos que duran días. De hecho, la caída fue una caída muy corta. ¿Sí? O sea, una caída me refiero en el tiempo en el que sucedió, no en el tiempo que duró, y esto es una parte muy importante. El evento se puede dar en días, pero los efectos pueden durar años. Es más, hay eventos que han sido, que han durado días y hasta la fecha se sigue cargando todavía con las consecuencias. Y eso es muy importante. Les decía, en el caso del crack del 29 es esta caída del mercado de valores que se da obviamente en Estados Unidos y a partir de ahí surge un evento que se llama la Gran Depresión. Ustedes ya lo han de haber escuchado en secundaria, prepa, historia universal, algo así. Y bueno, pues ahí en la Gran Depresión, pues obviamente fue una crisis que se dio a nivel mundial. De hecho, a partir de ahí, México también tuvo una caída económica muy fuerte. ¿Por qué? Porque pues obviamente se tenían muchos negocios como tal, obviamente con el país del norte, en este caso, pues Estados Unidos. De hecho, si mal no recuerdo, fue un inter de 5 días. 5 días duró este desplome, por analizarlo de alguna manera. Pero esos 5 días bastaron completamente para que... ¿El 24? ¿Mande? Perdón. Dígame. Fue del 24 al 29, ¿no? Del 24 al 29, sí, fueron 5 días. Ahí está, Octubre. del 24 al 29. Sí, octubre. Y eso porque ya vamos a hacer otro aniversario más de aquella Gran Depresión. Pero sí, fueron 5 días. Entonces, son fenómenos históricos de corta duración. ¿Por qué? Porque básicamente lo único que duraron fueron días, en este caso días, pero hay unos que pueden durar hasta horas. Ahora, los de mediana duración son aquellos que se denominan coyunturales. ¿Qué quiere decir? Que se desarrollan en años, pero en un periodo de cortos años. ¿Sí? Así. El ejemplo dice la Primera Internacional porque tiene que ver con la parte de las convenciones y con la parte de este tipo de cosas, pero nada más. Y los últimos, que son los de larga duración, también se conocen como estructurales. En el caso de los de larga duración, son aquellos que se llevan en desarrollar ciclos. O sea, imagínense, siglos para que se desarrollen estos eventos históricos, que son muchas veces los que nosotros remembramos, porque su duración es completamente larga. Por tener un ejemplo, tenemos la parte de la romanización. Recordemos que la romanización es este periodo propiamente que se da de pasar a los pueblos a toda la parte de estructura y a toda la parte de creencias que tenían en ese momento los romanos, ¿sí? Y obviamente eso llevó siglos, que al final de cuentas hizo que el Imperio Romano fuera uno de los imperios más grandes a nivel internacional y a través de toda la historia del mundo.
De hecho, ustedes saben mejor que yo, van a llevar, si no es que ya lo van a, ahorita en este periodo, van a llevar derecho romano. ¿Por qué? Pues porque obviamente todas nuestras bases, todas nuestras instituciones provienen de ahí. ¿Han tenido modificaciones? Sí, pero al final de cuentas, todas vienen de ahí. De ahí el vago dicho, ¿no? Que decía, todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Porque básicamente era lo único que existía y de lo único que se hablaba. Entonces, hasta la fecha, pues todavía seguimos bajo esta parte del propio estudio. Bueno, en el caso de la ampliación, hay una problemática, o no problemática, pero sí se habla de tener que ampliar y de tener que ser un poquito más profundos en cuanto al estudio propio de lo que es la historia. Porque no solamente, hay autores que dicen que no solamente se puede hablar de un estudio de fenómenos, ya, del pasado, sino que hay cosas más allá. Dime, Andrea. Yo como siempre, ¿verdad? Adelante, Yo creo que también ahorita el fenómeno que estamos pasando de la pandemia va a impactar mucho en nuestra historia. ¿Por qué? Porque no pensábamos que llegaría hasta donde estamos, ¿no? O donde, pues todavía ni acabamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que también tiene mucho que ver eso, ¿no? O sea, este fenómeno parte de nuestra historia, porque la gripe española, que pasó también en su momento, pensamos que podría haber sido así, pero sin embargo, este COVID-19, o coronavirus, como le queramos llamar, ha impactado muchísimo más que la influenza, que la gripe española, o que la lepra, o que podemos irnos a otras enfermedades mucho más atrás, pero yo creo que ahorita el tema actual es este, ¿no? Que Claro. ver cómo está impactando actualmente y cómo va a impactar, como se dice, porque ya mañana va a seguir pasando y va a seguir yéndose a la historia. Entonces, yo creo que también es un tema que pues, hay que abordar, porque yo creo que es muy importante en hechos y en historia y en todo lo que ustedes están mencionando en este momento. Claro, sí, eso es muy importante. Por eso les digo, dime. Bueno, igual Levanta su manita desde... Sí, aquí. sí los veo. Bueno, igual como comentaba esta Andrea, creo que esto del COVID lo podemos tomar justamente como un ejemplo de lo que nos acaba de hablar ahorita con el tema de los fenómenos históricos según su duración. O sea, primero fue literal una duración pues ahora sí que corta, porque nos decían, escuchábamos, bueno, más bien media, así como de, sí, los chinos, sí, pero de ahí ya se fue a días. Entonces ya estamos casi por llegar, porque al final de cuentas está también realizando un impacto económico que está afectando a nivel mundial. O sea, tal vez a muy pocos países no les afecte como tal, pero sí a muy gran escala, hablando pues ahora sí que bien, sí afecta y sí está afectando en muchos aspectos, inclusive al grado de, creo que embargarse, escuelas creo que se han embargado, empresas, y creo que también, o sea, ahí podemos ver el ejemplo de lo que nos acaba de mencionar, de los fenómenos históricos. Entonces yo creo que también ese podría ser un buen ejemplo para también nosotros por ahí entenderlo y pues darle un poquito más de claridad, ¿no? Un poquito de ejemplo en ese aspecto. Bueno, yo lo estoy como tratando de ver así. Sí, de hecho, eso es muy importante, por eso les decía, generalmente cuando pensamos la historia, decimos, la historia del hombre primitivo, ¿no? O sea, la realidad es que la historia la tenemos mucho más presente de lo que creemos. Y es muy interesante esa parte, porque por supuesto, y ténganlo por seguro, que el COVID, ¿no? Va a quedar como un fenómeno histórico, va a quedar como un hecho muy relevante y se va a hacer un referente para cuestiones económicas, para cuestiones políticas, para cuestiones sociales. ¿Por qué? Porque por supuesto que en 15, 20 años se va a hablar del COVID, porque como bien decía su compañera Andrea, y tiene toda la razón, o sea, ninguna se había afectado tanto. ¿Por qué? Porque decían, bueno, pues había lepra, ¿no? En los Países Bajos, ¿no? Había no sé qué, sí, pero lo veíamos como un fenómeno, o sea, lejano a nosotros. O sea, y todo lo ve de lejano, o sea, cosa aislada, un hecho aislado, como decía. La realidad es que ahorita nos damos cuenta que todos los países, y lo más grave, los países primermundistas, los países que mantenían gran parte de la economía mundial,
son los que están siendo más afectados. Entonces decimos, no, pues si les pegó a ellos, que tienen una economía, que tienen una estructura, bueno, vaya, fue lo que pasó al principio. De México se tenía mucha zozobra porque decían esa parte. No, pues si Estados Unidos, si China, si Japón, si Rusia tienen esa problemática, no, bueno, o sea, México la primera semana medio país se va. Era la realidad. ¿Por qué? Porque analizamos y eso nos dio miedo. Dime, Andrea. En cuestión de salud, por ejemplo, también como México somos el primer lugar mundial en obesidad, en diabetes, en enfermedades, y volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que también como los otros países, ¿no? Son de mucho mejor, tienen mejor salud, tienen mejores condiciones de alimentos, tienen mejores condiciones en todo, y les pegó bastante. Usted decía, ¿cómo nos iba a pegar a nosotros? Sí, Sabiendo cómo estamos. Y ahora estamos llorando, de hecho. Y ahora viene la parte, pasando, y eso va a ser otro fenómeno histórico muy importante. Lo estamos viviendo desde la parte de la salud, porque obviamente es lo más importante ahorita. Pero ¿cuál va a ser el siguiente paso? Que va a ser un fenómeno económico. Va a ser un fenómeno económico. Y ahí vamos a tener que ver la evolución, porque obviamente con lo que comentaba su compañera también, decía, bueno, es que ahorita cuántas empresas han cerrado, cuántos negocios, cuántas escuelas. Claro, entonces ahorita ¿qué nos viene? Pues la parte del fenómeno histórico, van a decir, bueno, es uno de los fenómenos históricos que ha causado una gran cuestión de crisis económica, por supuesto. La cuestión hasta de la propia ciudadanía, ¿no? Porque la ciudadanía también lo va a recordar. Tuvimos una cuestión similar hace algunos años cuando fue lo de que tuvimos también, no llegó a ser, bueno, era pandemia, pero no fue pandemia como tal. La influencia, ¿no? La influenza. ¿Pero qué pasó? O sea, fue cuestión de semanas. O sea, la realidad es que no hubo mayor situación. Era lo que pensábamos que iba a pasar ahorita. Al no pasar, pues obviamente esto genera ¿qué? Pues genera más alarmas. Y que por supuesto que eso va a hacer que este evento o que este suceso quede como un suceso trascendente para la historia a nivel mundial, ¿eh? No solamente México va a hablar del COVID en 10 años, ¿no? O sea, todos los países van a abordar eso, para bien y para mal, porque por supuesto, ahí vamos a caer en la parte, ¿qué tanto vamos a hacer para nosotros como ciudadanos cuidarnos y qué tanto podría hacer el gobierno después para tener medidas necesarias para poder atacar esta situación? Eso no lo sabemos. Eso ya dependerá conforme se vaya dando la propia evolución, ¿sí? Bueno, les decía que hablábamos de la propia profundización porque realmente muchos quedan inconformes, sobre todo los estudiosos de la historia, en que digamos que solamente la historia se encarga de la parte del estudio de fenómenos. O sea, como que no están muy a favor. Les decía que hay varios que la manejan como ciencia y que tiene que ver con esta parte de las interconexiones de carácter sincrónica y de carácter diacrónica. Ya platicamos cuál es cuál. De los fenómenos que obviamente son importantes y que obviamente son trascendentes en la en la propia vida de la humanidad. Es completamente normal. Ahora, también se dice que tiene mucha importancia porque la historia nos ayuda a poder proyectar cuestiones hacia una época siguiente, lo que yo les comentaba. Las medidas que se toman ahorita pueden ser buenas o malas, eso no lo vamos a discutir ahorita. Sin en cambio, va a ayudar para que en épocas siguientes podamos buscar la manera de cambiar esto. Que si en algún momento una pandemia nos agarró, como dirían coloquialmente, en curva, pues obviamente ya tenemos el estudio para que para la siguiente ya estemos mejor preparados. ¿Me explico? Para eso también nos ayuda la propia historia. Ahora, les decía que nos habla de proyectar épocas siguientes en un futuro a través de cosas muy importantes, pues del desarrollo de todo tipo. ¿Qué quiere decir? Estos fenómenos de carácter económico, de carácter social, de carácter político, cultural. En muchos fenómenos o en muchas cuestiones tienen que ver también hasta las cuestiones artísticas y las cuestiones religiosas de cualquier tipo de duración. Si se dan cuenta, en esta definición amplia de historia aborda todo lo que hemos venido platicando, ¿sí? Enfoca lo de diacrónico, sincrónico, lo de todas las épocas, todos los ámbitos, toda la duración, ¿sí? Obviamente acá nos dice que son procesos, pero no hay inconveniente en llamarlos en el caso de hechos, porque ya los hechos son algo completamente asentado, comprobado, verídico, ¿sí?
¿sí? Acá hay una técnica muy importante o una escuela, ustedes lo verán más adelante, que es la escuela positivista. En el caso de la escuela positivista, nos decía o enfatizaba mucho en dar las cosas por sentadas. ¿Qué quiere decir? Pues en dar las cosas por hechos, ¿sí? Tiene sus pros y sus contras, claro, pues obviamente para que yo pueda dar algo por hecho, pues sí necesito tener mucha certeza, porque si no la tengo, ahí es cuando entramos en las dudas. Y las dudas, desgraciadamente, en el caso de la historia, por eso muchas veces han logrado que se tenga que criticar o que se cuestione mucho acerca de lo que se consideran hechos. No nos vamos a meter nosotros en ese problema, ¿por qué? Porque, digo, lo hemos escuchado muchas veces, no, que los niños héroes no eran tan héroes y que los niños, no, digo, vaya, no nos vamos a meter en esa problemática. Pero sin embargo, sí la escuela positivista hablaba mucho de los hechos, de lo que estaba 100% comprobado. Con el paso del tiempo, la realidad es que también la historia se ha vuelto más abierta en la recepción de información, pero también con mucho más comprobación, ¿no? Antes hablaba, vamos a pensar o a poner un ejemplo, se hablaba de la historia antigua y se hablaba de los códices, ¿no? Bueno, pero pues yo no sabía o nadie tenía la idea de cómo se leía un códice. Con las cuestiones tecnológicas, con la cuestión de estudio, con la cuestión de avance, pues se pudo tener más certeza de la propia información. Y eso como sea, pues nos ha ayudado a todos. Ahora, en el caso de los hechos, lo importante es saber que los hechos se quedan a la cuestión de que son medibles o que son cuantificables, ¿sí? Y como tal que tienen mucha cuestión de compatibilidad con la propia creencia científica. Pues claro, si pasan por un método científico, pues técnicamente tienen que estar comprobados. Y eso es lo que como tal se puede decir que les da sentido y que les da un valor y que así nosotros lo podemos considerar historia. Por eso se nos pide que siempre que busquemos información tengamos mucho cuidado en las fuentes. ¿Por qué? Porque se supone que las fuentes confiables ya pasaron por toda esta etapa científica o del método científico. Pero si nosotros abordamos ideas de cualquier persona, pues vamos a tener una problemática de conocimiento muy grave, ¿sí? Bueno, básicamente eso nos habla. Ahora, en el caso de los hechos, pues obviamente nos dicen, hay muchos complementos de definiciones, por ejemplo, en el caso del autor Puelles, Milán Puelles, nos dice que hay hechos trascendentes y hechos que se agotan en su puro pasar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que obviamente va a haber actos o va a haber fenómenos que sí van a provocar un impacto del carácter que sea. Y va a haber otros que no, pues se acaban y pues ya pasaron y pues la propia historia ni siquiera los va a recordar nunca. Y eso es muy importante. Ahora, en este sentido de los propios hechos, tenemos otras señaléticas que nosotros tenemos que marcar. En el caso de los primeros, pues obviamente que son los trascendentes, vamos a decir que van a ser todos aquellos que de alguna manera van a poder influir en todo lo que va a pasar con el humano en el futuro, ¿sí? Y que obviamente nos dan una orientación, que es lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Los otros no, los otros la verdad es que quedan como tal fuera de la historia, que muchas veces ni siquiera logramos tener el conocimiento porque no hubo la importancia para escribir sobre ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que importa? Bueno, ¿qué es lo que importa la cuestión de la manera o la manera formal? ¿A qué se refiere la manera formal? Pues obviamente lo que queda asentado o lo que queda propiamente escrito. Lo que es material, pues nosotros no lo sabemos porque no vivimos en esa época y eso sí hay que entenderlo con toda claridad. Toda la historia, y esta también va a ser una problemática, porque nos dice que toda la historia es contemporánea, obviamente la historia escrita. ¿Por qué? Porque obviamente antes de la cuestión de que fuera escrita, pues la realidad es que no hay vestigio, o puede haber un vestigio, pero no nos da certeza ni de quién fue quién, ni de quién hizo qué. Entonces, por tanto, pues digo, yo no sé si el hombre primitivo, qué hacía, cómo hablaba, cómo se comunicaba. ¿Por qué? Porque hasta la fecha no contamos con vestigios como tal.
Puede haber jeroglíficos, pueden haber muchas cosas, pero no nos da la propia certeza de carácter formal. Solo sabemos que hubo algo, pero no sabemos con certeza cómo se dio ese tipo de vida, ¿sí? Ahora, cada situación histórica claramente tiene una interconexión que ya platicábamos hace un momento. Se habla de que es una interconexión sincrónica. ¿Por qué? Porque según el autor que hablamos, que es el autor Puelles, nos dice que el contexto debe tener un doble contexto, tanto un contexto previo como un contexto posterior, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esta parte de contexto previo y de contexto posterior? Básicamente nos referimos a que para que algo suceda, para que se dé un fenómeno que llegue a ser un fenómeno histórico, contamos con un pasado antes de ese fenómeno y algo va a tener que generarse después del mismo. ¿Sí me explico? Pongan el fenómeno que ustedes quieran. Vamos a pensar igual si hablábamos de la cuestión de la propia independencia. ¿La independencia de México tenía una cuestión anterior? Pues claro que tenía una cuestión anterior. No crean que hoy se levantó alguien y dijo, vamos a hacer una independencia ya, o ahorita, de hoy para mañana. No, la realidad es que no. Tuvieron que darse muchas cuestiones o muchas circunstancias que orillaran a provocar ese fenómeno. ¿Sí me explico? Y obviamente también se dieron cosas de manera posterior. Otra de las características. ¿Cuáles fueron las cosas posteriores? Pues que se tuvo que hacer una modificación propia de la cuestión normativa, se tuvo que estructurar posteriormente una constitución, se tuvieron que reformar las leyes, se tuvieron que hacer cambios sociales, cambios políticos, cambios culturales, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos fenómenos tienen cosas antes de y después de. Y si ustedes se ponen a analizar cualquier fenómeno, piensen en su cuestión muy personal, cualquier fenómeno histórico, el que quieran, se van a dar cuenta que tiene cuestiones de un contexto previo y de un contexto posterior al hecho. Todos, no hay alguno que no lo tenga, porque un fenómeno histórico no surge hoy y se realiza hoy. ¿Sí? Tiene unas cuestiones antes y obviamente genera una consecuencia. Y también tiene una cuestión de una dimensión retrospectiva. Pregunto, ¿qué es la retrospectiva para ustedes? ¿Qué es la retrospectiva para ustedes? Pero son palabras que ocupamos, esas sí las ocupamos como de manera general. Si yo les pregunto, a ver, hagan una retrospectiva de su vida, a ver. Pues de los eventos que hemos pasado, ¿no? Claro. Tanto como pasados, presentes y a lo mejor los que podamos querer llegar a pasar, ¿no? También podría decirse. Claro, la retrospectiva por eso se llama retro, o proviene de esta parte de retro. Podría ser como una línea del tiempo. Exactamente, esta línea del tiempo de carácter personal en la cual pues obviamente nosotros hacemos un propio análisis. La retrospectiva generalmente la aplicamos a una cuestión propia, ¿no? De, a ver, hagan una retrospectiva de hace 5 años para acá. No, pues hace 5 años estudiaba acá, tenía tal pareja, mi vida era de esta manera, etcétera. Dejo, ¿no? Cada quien hará su retrospectiva como crea necesario. Pero en el caso de la historia, la retrospectiva es como dice su compañera Evelyn, tiene que ver con una parte de una cuestión de línea de tiempo, una cronología en la cual nosotros analicemos, vayamos viendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Lo decíamos, actualmente la propia situación de la mujer, aquí tienen la prueba de 10 mujeres de 10 alumnos que son, 8 son mujeres, 2 son varones, cuando hace años, ¿qué era lo que pasaba? Hace años la mayoría en una licenciatura en Derecho, por ejemplo, eran varones, y eso no lo digo yo, es literal. Había mucho más varones que mujeres para empezar estudiando, y segundo, pues estudiando Derecho. Ahorita la cuestión de brecha generacional ha aperturado mucho, y ahorita aquí está la prueba, hay 2 varones y 8 mujeres. ¿Por qué? Porque ya tienen esa facultad. Pero si nosotros vamos en retrospectiva, podemos darnos cuenta que eso no fue de ayer para hoy.
Si nosotros hacemos esa cronología o esa línea del tiempo, nos podemos dar cuenta todo lo que tuvo que pasar. Para empezar, para que la mujer pudiera trabajar, para que la mujer pudiera estudiar, para que la mujer se pudiera vestir de alguna manera, para que pudiera votar, etcétera. ¿Alguien levantó su manita? No las veo. Yo. Andrea, sí, a ver, vi, pero se quitó luego. Dime, Andrea. Así es que lo pongo y lo quito luego para que no, si alguien más quiere ponerla, no se sume. Pero me refiero, yo también iba a comentar eso, ¿no? Que tal vez era el hecho de luchar por nuestros derechos, ¿no? ¿Qué mujeres fueron las que lucharon por las que nosotros pudiéramos estar donde estamos ahora, ¿no? Entonces, más que nada yo creo que es eso, esa parte la que a mí en lo particular me agrada, porque antes pues una mujer que fuera abogada, pues cómo, ¿no? O que una mujer que estudiara, ¿cómo? O una mujer que fuera juez, ¿no? O no sé, hasta diputada o hasta a lo mejor en un futuro podemos ver una presidenta siendo mujer. Claro. Entonces yo creo que eso pues ha sido desde atrás, ¿no? No, completamente, y ha sido la evolución de muchísimos años, y si nosotros nos remontamos precisamente hablando de esta parte de la historia, por eso les decía, muchas veces vemos la historia como algo completamente ajeno, como algo obsoleto, como, a mí de qué me sirve. No, nos sirve de mucho, porque por supuesto que por eso podemos entender el cómo y el por qué estamos como estamos, decían hace rato, y el por qué al final de cuentas podemos lograr estar aquí. Y eso es muy importante. Si nosotros nos ponemos a analizar, vemos todas las muertes que costó, todos los levantamientos, todas las protestas, etcétera, para cosas que ahora nosotros vemos tan normales y tan básicas, pero que la realidad antes la mujer, o sea, el hecho de que pudiera sufragar era un gran logro. O sea, fue uno de los mayores logros históricos de la mujer en la vida política, cuando, como bien dice su compañera, ahorita hay diputadas, senadoras, magistradas, juezas, ¿no? Hasta presidentas a nivel internacional. ¿Por qué? Pues porque obviamente antes el alcance propio era pequeño. Ese alcance se tuvo que volver más grande, más grande, más grande, al grado que ahorita ya se busca un equilibrio, y ustedes lo saben también, ya se buscan equilibrios hasta en las propias cámaras, que existe el mismo número de diputados que de diputadas, senadores que de senadoras, etcétera. ¿Sí? Entonces, además por mencionar algo, dígame, Andrea. Perdón. Es que además de que somos siempre más mujeres que hombres, ¿no? O sea, digo, somos como que... Sí, una ventaja numérica. Exactamente, entonces, sí, eso yo creo que también sí. eso no. Pero eso también seguimos batallando con la paga, ¿no? ¿Por qué se le paga más a un hombre que a una mujer? Que hacemos lo mismo y hasta más. Ese es también como que un problema que, pues, que también sigo como que peleando. Claro, y obviamente se tiene que seguir bajo esa cuestión, ya que conocemos la cuestión histórica, ya que entramos en esta, precisamente lo que comentábamos hace un momento, esa retrospectiva. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que seguir buscando y seguir haciendo para que lo que venga sea más grande, sea mejor, sea mayor, etcétera? ¿Sí? Ahora, lo que se hace o lo que hace ser histórico a un fenómeno, y eso es muy importante, es la virtualidad por la que trasciende. ¿Qué quiere decir? Pueden existir muchos hechos, muchos fenómenos, todos los que ustedes quieran, pero si no hace una cuestión de trascendencia, ¿qué quiere decir? Si no impacta en la historia de la humanidad, en automático no se considera como hecho histórico, ¿sí? Eso es una de las consideraciones más importantes y que nosotros obviamente tenemos que concertar. Ahora, en el caso de la historia, bueno, básicamente como para hacer este remake, la historia como tal es conocer la virtualidad de los fenómenos, ya lo platicamos, y que como tal, pues obviamente ya se da esta parte de conocimiento histórico. Se debe de establecer la conexión, pues claro, del propio conocimiento histórico. Y lo demás, pues solamente se podría decir que es como una parte de historia material, pero nada exactamente como la historia o los hechos históricos. La forma del conocimiento histórico, y esto es muy importante, es la parte de una síntesis de carácter dinámico y que como tal nos debe de dar continuidad a los demás fenómenos. Ya lo platicamos. Al final de cuentas tiene que provocar un fenómeno o una consecuencia posterior y ya a partir de esa consecuencia seguiremos generando historia.
Ahora, analizar los objetos históricos aislados no es como tal una tarea histórica, de hecho eso lo podemos constatar. A mí no me importa exactamente, y es una de las grandes problemáticas, los historiadores no se dedican a estudiar como que alguna cuestión de fenómenos históricos sin importancia o cuestiones históricas sin importancia, sino que obviamente tienen que ser fenómenos que causen alguna trascendencia y que sean de alguna manera susceptibles a poder analizar. Obviamente. ¿Quiénes pueden realizarlo? Digo, la mayoría de personas que pueden encargarse de este estudio en diferentes caracteres, pues los economistas, los sociólogos, los filósofos, etcétera. Pues obviamente, en ese caso, pues ya pueden entrar al estudio del campo de la propia historia. Esto es combinar, y esto es lógico, es combinar la cuestión de la lógica con la cuestión de la cronología. Ya lo platicábamos hace un momento. ¿Por qué? Porque obviamente lo que yo vea, más ponerlo en el espacio de tiempo que le corresponde, ¿qué es lo que va a lograr? Pues obviamente le va a dar el sentido completo a mi información. Y como tal, ahí voy a poder saber o voy a poder insertar de alguna manera la cuestión de los datos que son trascendentes. Porque si yo denoto que hay un sentido trascendente, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues en automático voy a tener que verificarlos. Porque una cosa es que yo diga, no, hombre, esta cuestión es bien trascendente según yo y mi ideología, sí, pero de eso a que sea correcto o a que haya sido pasado por un método, pues la realidad es que no. Ahí ya la labor del propio historiador será tenerlo que verificar para poderle dar ese valor, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? No. ¿No? ¿Seguros? Ok. No. Amelia, ¿me podrías hacer el favor de leerme esta parte? Porque es parte de su temario. Tenemos que hablar acerca de lo que es la verdad para poder entender un poquito de las finalidades de la historia. ¿Sí me harías el favor, por favor, Amelia? Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? Claro. La verdad. No obstante, se les puede llamar ciencias a las sociales en el sentido de que buscan un conocimiento demostrativo con pruebas de la verdad de sus conclusiones y lo buscan con métodos que pueden ser de alta especialización, utilizando a veces la tecnología más moderna para obtener información de sus fuentes y procedimientos matemáticos en el tratamiento de sus datos. El objeto de la ciencia es la verdad o lo que es lo mismo. Lo que busca la ciencia es el conocimiento de la realidad, no subjetivismos que son fuentes de enfrentamiento, sino la verdad en la cual todos podemos coincidir, como decía Manchado, Proverbios y Cantares. Números romanos. Ajá, número romano. 85. 85. Exactamente, 85. Sí, el autor que dice esto es el autor Machado en su obra Proverbios y Cantares. Y así es el volumen 85. Sí, la realidad es que la verdad tiene mucho que ver con la parte no solamente de la historia, sino en general de las ciencias sociales. Recuerden que el derecho está dentro precisamente del estudio de las ciencias sociales. ¿Por qué nos habla de la verdad o qué relación podemos encontrar entre la verdad y la historia? Porque precisamente nos dice que lo que busca como tal es precisamente que lo que se dice sea la conclusión que ya haya sido verificada con pruebas. ¿Por qué? Porque obviamente lo que tenemos que llegar es a cuestiones verídicas, no a cuestiones subjetivas o a creencias, no, tenemos que llegar a las verdades y estas verdades anteriormente tuvieron que ser probadas, ¿sí? ¿Por qué? ¿O a raíz de qué? Bueno, pues se hace a raíz de diferentes cuestiones. Actualmente tenemos una era tecnológica demasiado interesante, tanto en el uso como en el manejo. Digo, hace 50 años, ¿cuándo íbamos a imaginar que 11 personas podíamos estarnos escuchando y viendo en tiempo real? Jamás lo hubiéramos imaginado, jamás. Vaya, pues entonces la tecnología nos ha ayudado y como nos ha ayudado a todos nosotros en 50,000 millones de cosas, porque lo ha hecho en la manera recreativa y tienen las redes sociales y demás,
lo he hecho en la educación. Aquí tenemos una modalidad que desde niños de preescolar hasta universitarios están tomando sus clases a través de una computadora y no pasa absolutamente nada. Ahora, también la tecnología ha ayudado a diferentes disciplinas o a diferentes ciencias, en este caso, como lo es la historia, ¿a qué? Pues a que obviamente la auxilia a que pueda probar su verdad. ¿Mediante qué? Pues mediante el uso de la misma. Decimos, bueno, ¿cómo puedo utilizar la historia y la tecnología para comprobar su verdad? Lo decíamos, se han encontrado vestigios, millones de vestigios, desde cuerpos momificados, códices, jeroglíficos, documentos, etcétera. Y obviamente la tecnología ha logrado que se puedan reconstruir esos cadáveres, que se pueda determinar el tiempo, la edad, las medidas, el análisis de las tintas, etcétera, que nos ayude a develar lo que el propio historiador está narrando y que pueda tener las fuentes adecuadas. Porque una historia que no me diga la verdad o una historia que no me compruebe lo que está diciendo, pues la realidad es que carece de qué, pues carece de certeza y por tanto va a ser muy difícil que nosotros lo creamos. Tenemos millones de cosas, digo, no sé, se me ocurre. ¿Cuántas personas no hablan de los avistamientos de objetos voladores no identificados? Muchas. Y tal vez yo, ustedes o quien sea puede decir, no, yo creo que sí es cierto. Sí, pero ¿por qué no se les ha dado el peso que deben a nivel histórico? Porque no es nuevo. Porque precisamente no se ha logrado como tal estructurar a través de un método científico, a través de pruebas, la verdad histórica. Por tanto, todavía no se les puede dar ese valor. Y como eso, hay muchísimas cosas. Podemos hablar de la existencia de millones de cosas pasadas y presentes, pero mientras no nos ofrezcan una comprobación, desgraciadamente no podemos, obviamente, darlo por hecho, ¿sí? Bueno. También la cuestión, bueno, la cuestión aplicativa o en lo que se puede aplicar el propio concepto de carácter de historia es precisamente algo que decía el autor Einstein. El autor Einstein en algún momento le escribió una carta a Mussolini por allá del año 32, en el que le decía que el deseo de alcanzar la verdad debe de anteponerse a todos los demás. Para empezar, esto es una parte muy importante y aquí nos vamos a quedar y lo vamos a analizar después. ¿Por qué muy importante? Porque para empezar estamos hablando del año 32 y segunda, pues estamos hablando de un autor muy importante, el cual creía fielmente en la búsqueda y en la propia localización de la verdad. Y decía que el deseo de alcanzar la verdad se antepone a cualquier otro tipo de deseo que pudiera tener el ser humano. Por eso la búsqueda incansable de tantas personas con un conocimiento completamente vasto que nuestra mente no llegaría a comprenderlo. Y tiene mucha lógica porque gracias a ellos podemos contar con gran certeza en diferentes materias. Ese principio precisamente es el que ha ayudado no solamente al conocimiento de la historia, sino que ha ayudado al propio desarrollo de la misma, que se pueda buscar la verdad a través del método científico y que obviamente pueda ser aplicativa, que es lo más importante, a nuestra vida cotidiana y que como tal hasta los propios poderes políticos lo tengan que considerar como algo completamente importante y que es de interés público, que nos compete a todos nosotros. Y al final de cuentas, pues obviamente ya podríamos nosotros con esta localización de la verdad poder tener una certeza completa y nos ayudaría a completar o a complementar el desarrollo de la propia humanidad, ¿sí? Bueno, vamos a dejarle, acá tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna contribución, dígame. No, Miss, por mi parte todo fue muy bueno. Le agradezco la oportunidad de conocerle y poder trabajar. Y la verdad es que opino mucho, hablo mucho, pero espero que me dé la oportunidad de seguir participando. Claro que sí, por supuesto que sí, con mucho gusto. Igual el gusto es mío, va a ser un gusto poder trabajar con ustedes este primer curso, porque obviamente somos el primer bloque. Va a ser un gustazo poder trabajar con ustedes y obviamente me reitero a sus órdenes, cualquier duda,
Cualquier pregunta, cualquier aclaración, quedo con ustedes. Les voy a decir lo que siempre les digo a mis alumnos. 24/7, nada más que sean cosas importantes, porque luego también se pasan. Les dejo mi número por medio del chat. Sí, es que son geniales. Les dejo mi número por medio del chat por cualquier cuestión que no nos podamos poner en contacto por la plataforma, porque luego nos surgen dudas, y por la plataforma institucional a veces es un poquito complicado porque no estoy conectada a las 24 horas del día a la plataforma, y yo sé que ustedes tampoco. Entonces igual, si tienen alguna duda o alguna pregunta, nada más me dicen su nombre, la materia, y ya en automático me hacen la pregunta, y en cualquier momento que yo pueda, en ese momento yo les estoy contestando. ¿Sí? Claro que sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, si no hay entonces dudas o preguntas, pues obviamente los dejo salir a su siguiente sesión y obviamente les deseo un bonito fin de semana para todos. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Hasta luego. Adiós.